Aquí les voy a presentar los elementos prosódicos, los cuales son 5 puntos: la prosodia, las sílabas, los acentos, la melodía y la entonación. En la prosodia es el conjunto de fenómenos fónicos que abarcan más de un fonema o segmento, entonación, acentuación, ritmo, velocidad del habla, etc., por lo que se les denomina fenómenos suprasegmentales. La prosodia cumple una función clave en la organización e interpretación del discurso y además transmite información emotiva, sociolingüística y dialectal. En el caso del español, los fonómenos prosódicos más relevantes son la acentuación y la entonación. Un tercer fenómeno es el ritmo, cuya función esencial es agrupar los sonidos del discurso en bloques o llamadas palabras fónicas o grupos rítmicos con el fin de facilitar la descodificación y comprensión del mensaje. Las pausas, por su parte, contribuyen de una forma decisiva a caracterizar los patrones rítmicos y entonativos de la lengua. Ahora van las sílabas. Las sílabas son cada uno de los sonidos articulados que realizamos al hablar. Por ejemplo, al pronunciar galletas, se escuchan 3 golpes de distintos sonidos, como galletas. Los dividimos en 3. Esto quiere decir que esta palabra tiene 3 sílabas. A su vez, cada sílaba está compuesta por uno o varios fonemas que son la unidad mínima de articulación y pueden ser vocalizados o consonánticos. Presta atención porque la vocal A tiene su propio sonido, es un fonema vocálico, y la consonante T se pronuncia TE, que es un fonema el cual es consonántico. Continuamos con los acentos. Lo primero que tenemos que hacer para saber si poner un acento gráfico o no es dividir la palabra en 3 sílabas, porque es importante seguir unos determinados pasos para hacerlo correctamente. Por ejemplo, tomamos la palabra bicicleta y la dividimos en 4, porque son 4 sonidos. Una vez dividido la palabra en sílabas, tengo que localizar cuál es la sílaba tónica, lo que quiere decir es de que tiene más fuerza de pronunciación dentro de la palabra. La fuerza viene de la tercera, que sería bicicleta. Y no significa que tenga un acento escrito, sino un acento gráfico. Simplemente cuando yo pronuncio la palabra le doy más fuerza, más entonación a una sílaba con respecto a las demás. Si no, pronunciaría la palabra como un ordenador. Una vez localizado las sílabas tónicas en las palabras, ya puedo empezar a clasificarlas. Y esto es muy importante, ya que depende de la entonación, de las sílabas también cambia la palabra. Por ejemplo, tenemos 4, que es aguda, llana, esdrújula y sobreesdrújula. La palabra aguda es cuando la sílaba tónica es la última, perdón. Por ejemplo, tenemos 3 palabras aquí, que es estación, salón y corazón. Las 3 últimas, la última sílaba termina siendo muy aguda. Luego tenemos la palabra llana, que es la que tiene la sílaba tónica en la penúltima sílaba. Por ejemplo, tenemos casa, bicicleta, cocina y silla. Estas, ya dije, terminan en la penúltima sílaba. Y luego seguimos con la palabra esdrújula, que es la que tiene la sílaba tónica en la antepenúltima. Es decir, que va antes de la penúltima, antepenúltima. Por ejemplo, las sílabas... Por ejemplo, la palabra sílaba va en la primera, sí, lava. Seguimos con médico y océano, son en las antepenúltimas. Luego tenemos la última, que es la palabra sobreesdrújula, y es la que tiene la fuerza antes de la antepenúltima, es decir, contando desde el final a la cuarta o incluso a la anterior. Y en esta, por ejemplo, tenemos regálamelo o cómpratelo. Ahora seguimos con el cuarto, que es la melodía.
y las melodías suelen estar formadas por una o más frases o motivos musicales y generalmente se repiten a lo largo de una canción o pieza musical, que en estas están en diversas formas. Las melodías también pueden ser descritas en función de su movimiento melódico o a las alturas de los intervalos entre alturas, sobre todo conjuntos o disjuntos o con restricciones. La gama total, la tensión, la relajación, la continuidad y la coherencia, la cadencia y también la forma. La melodía por parte está a una base conceptualmente horizontal, ya que estos eventos son sucesivos en el tiempo, líneas de tiempo, y no vertical, como sería en un acorde de los sonidos, ya que son simultáneos. Sin embargo, dicha sucesión puede contener cierto tipo de cambios y aún ser percibida como una sola entidad. Concretamente incluye cambios de alturas y duraciones, y generalmente incluye patrones interactivos de cambio y calidad. Y también la melodía es una sucesión de sonidos que normalmente sigue un esquema armónico. Ahora tenemos el último, que sería la entonación. Y la entonación es una variación de la altura tonal de la voz con la que se pronuncia un enunciado. En el tono o términos acústicos, la frecuencia fundamental se corresponde articulatoriamente con la frecuencia de vibración de los pliegues vocales. En los sonidos sordos no se produce vibración de las cuerdas vocales. Y por lo tanto, realmente no existe tono del sonido, aunque el oyente es capaz de reconstruir estos huecos de sonoridad. Por lo tanto, la entonación también afecta al canto. En todas las lenguas se usan variantes tonales con fines lingüísticos en las llamadas lenguas tonales. Las variaciones de tono pueden servir para realizar distintas funciones léxicas o morfológicas, como sucede en la mayoría de lenguas del mundo. Y según una investigación, dice que el 60 y 70% de las lenguas poseen esta característica, sobre todo lo que son Asia y África. Por ejemplo, estas lenguas son el chino mandarín y el yoruba. En las lenguas no especifican los tonales variáticos, y tiene que ver con los fenómenos postléxicos. Estos cambios melódicos reciben el nombre de entonación, ya que debe tenerse en cuenta que los tonemas de las lenguas tienen un comportamiento diferente a la entonación, ya que estas lenguas son involucradas para lograr un tono o diferentes tonos en cada sílaba. Ya que esto en muchas lenguas, las variaciones de frecuencia también intervienen junto a la duración de la intensidad para marcar el acento tónico, pero esos fenómenos no se califican como entonación. Eso sería todo. Gracias.